en el capítulo 9 de San Mateo, del 9 al 13, versículo del 9 al 13, llamamiento de Mateo. Aleluya. Ya Dios nos está confirmando un llamamiento. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia. Quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Él ha venido con ese propósito, que nadie se pierda. Ese es el gran propósito de Dios. Para eso Él vino, para salvarnos. Él nos quiere rescatar a cada ser humano de la condición en la cual está. Y hay tantas condiciones, hay tantos pecados ocultos, hay tantas ataduras que tiene el ser humano, que hoy es el día de arrepentirte para que Dios te haga libre de esa esclavitud. Porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vamos a ver la historia de este republicano, de Mateo, el llamamiento del publicano a Mateo. Dice así, aleluya: grandes multitudes seguían a Jesús. Ya había hecho Jesús, si leímos capítulos antes, milagros, señales, maravillas. La gente los seguían por donde quiera que iban. Y hermano, no es para menos de seguir a Jesús, sabiendo verdad su testimonio, sabiendo verdad, porque la gente no sabían que era el Hijo de Dios. Se creían que era un profeta. Un profeta. Y los fariseos no lo conocían realmente como maestro, pero él era el maestro de los maestros. Aleluya. Y él, como dijimos antes, vino con esa condición, una condición del Dios Trino, a salvar lo que se había perdido. ¿Qué condición tan grande tiene ese Dios Trino? De darnos la opción, la oportunidad de salvarnos. Y la voluntad de Dios es que todos estemos sanos. La voluntad de Dios es que todos estemos bien. Pero muchas veces en el caminar hay piedrecitas. Pero Dios quiere, ¿verdad?, de una forma muy clara y muy sencilla, que tú te saltes esas piedrecitas, esos tropiezos que vienen en el camino, y adora al Rey. Porque teniendo al Rey de Reyes contigo, lo tienes todo. Lo tienes todo. No te va a faltar de nada, porque Él es tu pastor. Y no te va a faltar de nada. No te va a faltar la salud, la economía, el gozo. No te va a faltar de nada, porque Él es tu pastor. Aleluya. Y Jesús intentaba transmitir a la multitud que el Dios de los judíos era el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso Él vino a este mundo y se despojó de su gloria, de su reino, y vino a servir y no a ser servido. Amén. Él vino a servir, no a ser servido. Aleluya. Nos dice: grandes multitudes seguían a Jesús, Mateo 8:1. Pero Él sabía la inutilidad de la mera popularidad. Este río de favor público pronto se iba a secar. Toda la multitud que iba, todo, llegaría el momento
en que se quedarían 5 en vez de 10, por decir un ejemplo. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el propósito de Dios, dar su vida. Hermano, si nosotros no entendemos la grandeza de lo que Dios ha venido a hacer a favor nuestra, lo único que Dios te pide es fe. Si tú no tienes fe en la palabra de Dios, vas a andar a la deriva. Pero cuando tú tienes fe en la palabra de Dios, Cristo es el capitán del barco y te va a llevar a un buen puerto. Gloria a Dios, aleluya. Mateo también era conocido como Leví. Le llamaban también Leví a Mateo, porque como bien era el que recogía, ¿verdad?, los tributos de Roma. Y dice, banco de los tributos públicos, lugar donde los recaudadores de impuestos judíos hacían su trabajo en nombre del Imperio Romano, para desprecio y odio de muchos de los judíos. Pero llega el momento en que le dice, sígueme, sígueme. Aleluya, aleluya. Si Cristo hubiese estado buscando popularidad entre los hombres, no hubiera llamado como amigo personal a un odiado recaudador de impuestos. No lo habría llamado. No puede ser otra cosa que fiel a sí mismo. Dios tiene unos principios y Él es fiel a sí mismo. Si Él te dice una cosa, créetelo que Él la cumple. Amén. Créetelo que Él la cumple. Pero también quiere ver tu fe, tu convicción, tu forma de actuar, de creer la palabra. Aférrate con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser a Jesús. Aleluya. La gracia vino por Jesucristo. Como el agua busca el nivel más bajo, así la gracia busca la alma más necesitada. Dios está buscando personas necesitadas. Y aquí hay necesidad de otras clases, de todos los colores. Hay necesidad. Si nos ponemos, ¿verdad?, a hablar unos con otros, nos damos cuenta que cada uno tiene una necesidad. Pues para eso está Cristo aquí, para ayudarnos. Dice, Él salva, no porque somos ricos o justos, sino porque somos pecadores. Aleluya. Así que el que primero de vosotros esté limpio, que lance la primera piedra. Ninguno. Todos agacharon la cabeza y se fueron. Y hermano, esa es la manera correcta de ir a Jesús, de rodillas, arrepentido, pidiéndole perdón. Amén. Aleluya. Aleluya. Todos los hombres tienen libertad para seguirle, pero Él llama a pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Necesitamos, hermano, darnos cuenta de arrepentirnos. No es fácil arrepentirse. Todos los días tenemos que estar conectados a la onda de Dios, pidiéndole liberación, pidiéndole que nos limpie con su sangre. Y no deje de hacerlo hasta que tú veas la victoria. No deje de hacerlo. Todos necesitamos limpiarnos, porque venimos de un mundo contaminado. Y necesitamos, ¿verdad?, ir a Él. Y Él te está diciendo que la manera correcta es arrepentirte, arrepiéntete. Aleluya. Aleluya. Nos habla de la obediencia de la fe. Lo importante que es cuando nosotros obedecemos, nuestra fe aumenta. Se levantó y le siguió, como dijimos antes, le siguió. En Mateo 9:9. Aleluya. Y lo podemos ver. Mateo puede haber sabido y oído mucho acerca de Jesús. Antes de esto, seguramente conocería a Jesús de oída. Y cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, Él no se tiró para atrás, sino fue adelante. Y formó un banquete. Y comieron todos allí, todos. Porque el propósito de Dios es juntar a toda la gente, a todos, para que conozcan la verdad, para que conozcan el amor de Dios.
Porque ¿cómo conoces tú una persona? Cuando estás con él, cuando comes con la persona, cuando hablas, cuando charlas, ahí la conoces. Y sabe lo que tiene la persona. Y Dios, hermano, manaba y despidía amor. Y la gente se cautivaba por el amor de Dios. Aleluya. Aleluya. A mí me cautivó. ¿Sabe cómo me cautivó a mí Cristo? A través del amor. Yo vi en la iglesia el amor de Dios. Y eso me cautivó. Y por eso seguí. Es el amor de Dios la que nos ayuda a permanecer en sus caminos. El amor de Dios, hermano, es el que hace la obra en nosotros. Y, hermano, yo era un muchacho, yo tendría 23 años, cuando tuve ese encuentro con Jesús. Y hasta ahora, con mis más, con mis menos, he permanecido. Por su gracia. Y, hermano, mirando ahora para adelante, veo claramente que es lo mejor que me ha podido suceder en mi vida es seguir adelante. No quedarme ahí atrás, seguir adelante. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora el llamamiento llega para una inmediata decisión por Cristo. Es posible creer mucho en cuanto a Él y, sin embargo, en el corazón no ser uno con Él. Podemos decir mucho de boquilla, pero después no es el mismo espíritu. Y ahí está la diferencia. Se rompe. Por eso necesitamos tener un mismo espíritu. Y el espíritu que permanece es el de Dios. Amén. Porque hay dos espíritus. El bien y el mal. Y necesitamos, ¿verdad?, agarrarnos a ese espíritu. ¿Y cómo vemos los frutos del espíritu? Por las obras. Por las obras. Aleluya. Aleluya. Y dice la palabra, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví o Mateo, como queramos llamarlo, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Hermano, eso es fe. Eso es creer. Vemos, ¿verdad?, que Jesús no despreció a este hombre por ser una persona que recaudaba los impuestos para Roma. No lo despreció. Y él había oído de él y los milagros que hacía. Y cuando llegó a sus puertas en esa condición, le dice, sígueme. Y lo siguió. Lo siguió. Los frutos de Jesús son incomparables. Es el amor lo que va a hacerte permanecer, el amor de Dios. Aleluya. Seguir es evidencia de fe. El discipulado puede muchas veces significar dejarlo todo. Así fue con Abraham. Él creyó a Dios y salió. ¿Qué le dijo Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela. Y salió. Sin saber a dónde iba. Pero también le siguió uno, que era su sobrino, Lot. También le siguió. Y, hermano, cuando una persona tiene una convicción clara de Dios, que Dios es el que te ha llamado, siempre hay gente que te sigue. Siempre hay gente que te sigue. Y, hermano, si me meto yo, o cualquiera, si no tuviéramos esa convicción de creer, no te seguiría la gente. ¿Verdad, mentira? No te seguiría la gente. Pero como tienes esa convicción, está el fruto de Dios en tu vida. Eso es lo que vale para que la gente te siga. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo estoy dando testimonio de la verdad. Y Jesús, ¿verdad?, en el creyente podemos decir que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y Él mora dentro de nosotros. Y el fruto de esa relación va a salir a la luz. Andamos en oscuridad. Y Dios te dice, ora, para que Dios tenga de ti misericordia. Ora,
para que la luz del Evangelio te resplandezca. Porque andamos en un mundo de oscuridad. Y me encanta la frase que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Pero tú tienes que obedecer. No es simplemente seguirle, hay que obedecerle. Si tú no obedeces, no te va a bendecir Dios todo lo que te tiene que bendecir. Por eso es tan importante seguirle, obedecerle. Aleluya. Así que Abraham, ni corto ni perezoso, salió y empezó a obedecer a Dios. Y hermano, no hay una cosa más difícil que obedecer. Llega el momento en la vida del creyente que o obedecemos por las buenas o obedecemos por las malas. Lo digo con la verdad, porque yo lo he vivido, si no, no lo diría. Hay que obedecer a Dios por encima de todo y te vas a ahorrar los problemas y los dolores de cabeza. Pero si no lo obedecemos, vamos a tener problemas. Y como bien dije antes, ¿verdad? Que el padre que ama a un hijo, ¿qué hace? Lo disciplina, si no seríamos bastardos, no tendríamos padres. Y Dios está ahí con ese propósito de enseñarnos a caminar en obediencia y en santidad. Aleluya, aleluya. Una prueba de amor, le hizo gran banquete. Mateo o Leví le hizo un gran banquete a todos. En Lucas 5:29. Estaba Jesús sentado a la mesa en la casa, festejando. Y seguir a Cristo tiene un maravilloso efecto que abre el corazón. Cuando seguimos a Cristo, hay algo de nosotros que nos cautiva. Tiene un efecto positivo. Tiene un espíritu de gozo. Yo puedo decir con toda convicción lo que es seguir a Cristo. Yo he cogido un avión y me he ido a Madrid y he vuelto, siguiendo no al hombre, sino a Cristo. Porque las señales le seguían. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? Por las señales. Las señales le seguían, los milagros, las señales. Y hermano, eso era un festín de avivamiento que había dentro de nosotros. Un festín era. Y hermano, eso tiene que volver. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros hemos perdido, muchos, ese primer amor que necesitamos. Necesitamos renovarnos del amor de Dios, de agradar a Dios, de ir a la casa del Señor con alegría, con gozo, con perspectivas nuevas cada día. Aleluya. Es una bendita experiencia. Jesús descansando con nosotros en el hogar del corazón. Ahí estaba Jesús con todos los banquetes, con todo allí, pero allí estaba su presencia, en el hogar del corazón. Si alguno abre la puerta, entraré. Muchos tenemos la puerta cerrada o encajada todavía. Por eso Dios no hace la obra completa. Por eso Dios no te da el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente, como decía el rey David. Porque necesitamos abrir las puertas en par en par y decirle a Jesús: entra y haz lo que te dé la gana en mi vida. Y cuando Él entra y tú obedeces, empieza a abrirse el mar rojo. Empiezan los milagros, las señales, los prodigios. Pero el problema es que tú no te lo crees. Ese es el problema. No nos lo creemos. Y necesitamos obedecer. No razone con la mente, no razone. Las cosas de Dios no se razonan, se obedecen. Jonatán amaba a David y se despojó a sí mismo en 1 Samuel 18:4. Echemos todos sus pies. Esto da refrigerio a su alma. ¿Por qué hizo esto Jonatán? Perdón, sí. Dice, se quitó el manto
El hecho de que Jonatán le diera a David su manto real y sus armas demuestran que reconocía que David sería próximamente el rey. Le dio todo a David. Se despojó de su manto real, de sus armas, y se lo entregó a David. Pero ahí había, ¿verdad?, una relación de amistad. Él sabía que él era el escogido de Dios. Amén. Aleluya. Un lugar de esperanza, siempre hay esperanza. No tires la toalla, siempre hay esperanza. Porque si perdemos la esperanza, lo perdemos todo. Tiene que tener esperanza. Cada día levántate, dándole gracias a Dios por lo que quiera que sea. Gracias, Señor, por el pan que me da cada día. Gracias, Señor. Mira, yo cada vez que me levanto por la mañana, digo, Señor, gracias te doy por la salud que tengo. Y muchas veces me levanto fastidiado y le digo, Señor, gracias por la salud que tengo. Y declaro sanidad en mi cuerpo. Continuamente, en el día declaro 4 o 5 veces sanidad en mi cuerpo. Y me agarra la palabra. Y ya no vivo yo, más bien ¿quién? Cristo en mí. Porque yo creo en su palabra. Aleluya. Aleluya. No perdamos la esperanza. Muchos que habían venido se sentaron justamente con Jesús. En Mateo 9:10. El lugar de esperanza para pecadores es a los pies de Jesús. Ese es el lugar de los pecadores, a los pies de Jesús. Humillándonos, tenemos que estar ahí, escuchándolo a Él, pidiéndole perdón y misericordia. Porque sin misericordia, hermano, es imposible seguir adelante. Y Dios más adelante nos enseña que tenemos que tener un espíritu de misericordia con tu prójimo. Aleluya. Hay lugar y bienvenida para todo aquí. Hay misericordia con Él. Siéntete con Él en su rechazamiento y te sentarás con Él en la gloria de su resurrección. Significa que tú pasarás por el fuego, pasarás por pruebas, habrá dificultades, pero después pasarás por la gloria de su resurrección. Aleluya, aleluya. Hermanos, no podemos quejarnos de nada. Todo lo contrario, hay que darle gracias a Dios. Porque cuando le damos gracias a Dios por fe en la palabra, creyendo en la palabra de Dios, Dios actúa. Pero si tú no eres agradecido a Dios, ¿cómo va a actuar a Dios? Es imposible. Es imposible que Dios actúe. Aleluya. La manifestación del orgullo. Muchos cristianos viven una vida de orgullo. Los fariseos dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos? Y pecadores. ¿Y sabéis una cosa? ¿Qué señal significaba eso cuando Jesús comía en la mesa con ellos? Significaba, el comer con Jesús es una señal de amistad y amor de Jesús. Es una señal. Es la manera en que Jesús, ¿verdad?, podía enseñar, podía conectar con ellos y demostrarle el amor de Dios. Y hermano, si nosotros no demostramos el amor de Dios al mundo, a tu vecino, no tiene que ser ya lejos, sino a tu vecino. Si no le demostramos el amor, ¿cómo se van a convertir? Es imposible. Tenemos que pedirle a Dios que nos inunda, que nos llene de su amor. Porque el amor de Dios es lo único que puede permanecer si andamos en obediencia. Cuando no andamos en obediencia no está el amor de Dios. Yo he experimentado el amor de Dios y es algo maravilloso. El amor de Dios es algo maravilloso, es algo sobrenatural. Y Dios quiere que estemos siempre conectados en la onda de Dios. No hay otra forma de recibir el amor de Dios sino conectado en la onda de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no preguntaron al maestro mismo?
Los que son justos en su propia opinión nunca quieren defender su propia causa delante de Dios. Todo aquel que se justifica a sí mismo, que se da muchos golpes de pecho, no quieren ir al altar de Dios y decirle, yo esto, no, ellos se justifican a sí mismos. Y nos dice, el orgullo ciega los ojos para no ver las grandes profundidades de la gracia divina. El orgullo te ciega, no ves más allá, te impide ver la gloria de Dios. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Y nos dice, ¿eres un buscador o eres un criticón? ¿Qué eres? ¿Un buscador o un criticón? Muchos de nosotros, ¿verdad?, tenemos la mala costumbre de criticar. Y lo que tenemos que hacer es orar por ello. Orar. La condición de la necesidad. Los sanos no tienen necesidad de médico. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Yo soy un enfermo. Y yo necesito a Jesús como mi Salvador y mi médico. Yo lo necesito. Pero yo lo tengo las 24 horas del día. Yo no sé si tú lo tienes o no lo tienes, pero yo lo tengo las 24 horas del día. Aleluya. Y nos dice así: los fariseos, como millares todavía, no se sentían enfermos de pecado, porque el problema de la enfermedad era el pecado que había ahí. Ellos se sentían orgullosos en un contexto que estaba en la posesión de la verdad y estaban todos equivocados. Y de hecho, cuando Jesús dice, ¿verdad?, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero nos dice ahora, más a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ya no hizo Dios discriminación de personas. A los que creen en su nombre, le dio esa bendición, ser llamado hijo de Dios. Los tales no tienen lugar para Jesús. Estas personas que no estaban satisfechos de sí mismos, los tales no tienen lugar para Jesús. Como lo de la Diosea, que en ninguna cosa tienen necesidad. Eran una ciudad rica, creo que tenían colirio y muchas cosas más, si no recuerdo mal. Y era una ciudad rica, mucho dinero tenían y no tenían necesidad de nada. Aleluya. Y nos dice, si es que quieren a Cristo, lo es como un maestro, no como un salvador. Querían a Cristo como maestro. Los fariseos querían a Cristo como maestro, pero no como su salvador. No sabían, no creían que era el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos la bendición de saber que Él es el Hijo de Dios. Aleluya. Que Él vino a salvarnos. Que nos está bendiciendo a cada uno. De una forma o de otra, Dios nos bendice. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Cree en la palabra esa que Dios te está diciendo. Sigue firme. Como la canción esta, contra viento y marea. Sigue adelante. Que el Señor tiene siempre la respuesta a tu problema. La obra de Cristo es un gran remedio que solo puede tener efecto donde hay enfermedad. Aleluya. Donde ahí es donde Dios llega, donde el ser humano necesita a Dios. Ahí está. Siempre está Dios ahí. Y el propósito de Cristo era misericordia. Quiero y no sacrificio. Quiere tener misericordia de pecadores, enfermos. No quiere el sacrificio de los justos, que se bastan a sí mismos. Toma el lugar del culpable, entonces tomarás parte en su misericordia. Y hermano, hacer misericordia es ponerte tú en el lugar de la persona. Cuando tú ves una necesidad y ves en el lugar que está pasando ese hermano, esa hermana,
o el mundo, o lo que quiera que sea, te pone en ese lugar y empieza a orar, a interceder. Eso se llama misericordia. Aleluya. Vosotros que pretendéis salvaros por vuestras obras, ¿qué nos dice? Y aprended lo que significa misericordia. ¿Qué dice la palabra? Dios es un Dios rico en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Por lo tanto, tenemos que aprender a llevar una vida consagrada al Señor, una vida de arrepentimiento. Sabemos que es un proceso, sí, es un proceso, la vida del creyente, pero hermano, no te quedes en el proceso, contra antes llegue a la meta mejor. No te quedes atrás en la carrera. Procura llegar primero, porque si llegas al primero va a recibir antes la bendición. Amén. Y Dios está dispuesto hoy a bendecirnos. Él quiere, hermano, él es el médico por excelencia de todos los enfermos y de los pecadores. Y Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y es llevarnos, hermano, a la divinidad. Llevarnos al cambio que necesitamos. Se llama un cambio interior. Y el arrepentimiento es el camino para llevarnos a ese cambio interior. Yo no sé la condición en la cual tú estás pasando. Yo no sé cuál es tu problema. Algunos lo sé de los hermanos, como pastor. Pero sí te digo una cosa, que contra antes tome la iniciativa de querer agradar a Dios y arrepentirte de tus pecados antes de presentar la iglesia. Así que yo no sé en qué condición estás tú. Yo necesito así. Amén. Yo levanto mi mano. Yo no sé cómo tú estás. Si tú necesitas al Señor o no lo necesitas. Si tú necesitas al Señor, levanta tu mano, por favor. Amén. Amén. ¿Tienes oración? Amén. Señor, te damos las gracias por la palabra, Señor. Te necesitamos, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amén. Tú eres el principio y el fin, bendito. Amén. Tú eres el alfa y la omega, bendito Padre. Amén. Tú eres el creador de todo, Señor, y todo fue creado por ti. Te damos la gloria y la alabanza por todo. Amén. Y te pedimos, Señor, que tú renueves nuestra mente, nuestro corazón. Amén. Señor, nuestro espíritu, Señor, con el poder de tu fuerza. Amén. Venga trayendo un toque de sanidad a los cuerpos que estén enfermos. Amén. Que estén desanimados igualmente, Padre mío. Porque tú eres el que renueva nuestra fuerza. Amén. En el bendito nombre de Jesús, Señor. Que tus palabras sean internalizadas y guardadas en Amén. nuestros corazones. Para dar. Amén. Nos despedimos de las redes sociales y bendiciones a todos los que nos están viendo.